Bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se le sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertándose el carcelero y viendo abiertas las puertas de las cárceles, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó de adentro y temblando se postró en los pies de Pablo y Silas, y sacándolos los dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Bueno, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde vamos a hablar sobre el tema que dice: en medio de las adversidades, adora a tu Dios. Vemos como ejemplo el apóstol Pablo y Silas. A pesar que ellos estaban en la cárcel, no empezaron a llorar, sino que adoraron a Dios. La Biblia menciona que Pablo y Silas estaban cantando y orando. Por eso, hermanos y amigos, tú que te encuentras en una situación difícil, tú que te encuentras en las pruebas, en una lucha, pues no dejas de servir a Dios. La historia de la Biblia relata que Pablo y Silas iban de camino, pero de repente una muchacha que tiene espíritu de adivino les empezó a gritar que son hijos del Dios Altísimo. Y Pablo se molestó y le dijo al espíritu que saliese de esa joven. Pero ¿qué pasó? Los amos de esa muchacha se enojaron, se molestaron contra Pablo y Silas, y por eso de allí se juntaron la gente. La Biblia menciona: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hermanos y amigos, Pablo y Silas los golpearon, los pegaron, pero no por hacer el mal, no porque ellos andan robando, no porque ellos andan haciendo cosas malas, no, por la palabra de Dios. Por eso titulamos esta porción de la palabra de Dios: en medio de las adversidades, adora a tu Dios. Quizá muchos dirán en esta hora de la tarde: ¿será que se puede todavía? ¿Será que todavía alguien puede estar feliz? ¿Puede adorar a Dios mientras estando en las pruebas? Sí. La única solución de ese proceso que estás pasando es arrodillarse ante la presencia de Dios. Cuando tú te encuentras en una lucha, cuando te encuentras en una prueba,
es el tiempo que tú te arrodillas ante la presencia de Dios. Quizás muchos se alejan de Dios, se apartan de los caminos de Dios. No esperes que Dios te haga el milagro, te haga esa obra si tú te apartas de la presencia de Dios. Es necesario que tú estás pasando en una lucha, estás pasando en una prueba, acércate más a Dios. La única solución para ese problema, para ese vicio que estás pasando, es hablar con Dios. No hablar con el vecino, no hablar con los amigos, porque la palabra de Dios dice que bendito el hombre que confía en Jehová, que cuya confianza es en Él. La única confianza es en Cristo Jesús. Si tú confías en el amigo, si tú te confías en un hermano, pues la persona falla, el ser humano falla, pero Dios nunca falla. Por eso, hermanos y amigos que me escuchas en esta hora de la tarde, que estás pasando en proceso, que estás pasando en momentos difíciles, es momento que tú te acercas más a Dios. No es tiempo que tú te alejes, sino que hay que acercarle más a Dios. Quizás por medio de esa lucha, quizás por medio de esa prueba que estás pasando, Dios te está llamando. Dios te está examinando si verdaderamente estás bien con Dios. Es necesario que tú te acerques más a Dios. Luego vemos en el verso 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo y Silas no solo fueron golpeados, sino que fueron carcelados por predicar la palabra de Dios. Ellos están predicando la palabra de Dios cuando los agarraron, los golpearon. Quizás porque tú tienes privilegio de la iglesia, hablaron mal de ti, o escuchaste algún rumor y por esa razón te alejaste de Dios. Pues te animo en esta hora de la tarde, ven a los brazos de Dios. O quizás tu amigo que me escuchas, acércate a Dios. La única solución de ese problema, de ese vicio, de ese fracaso, de esa enfermedad que estás pasando, se llama Jesucristo. Él mismo dijo: Él vino al mundo para salvar al mundo. Él vino a salvar. Él ya nos salvó. Él ya pagó nuestros pecados. Fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Pues ya no es tiempo que vagues lejos de Dios. Acércate a Dios. Acércate a una iglesia. Pues yo no le digo, esta iglesia es el mejor. En esta tierra no hay mejor. El único bueno es Dios. Todo ser humano fallamos, pues tenemos que confiar en Dios. Luego el verso 24 dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas fueron llevados más adentro de la cárcel, donde no había luz, donde estaba todo oscuro. Los encadenaron y también los pies los encerraron con cepo. Pero ellos no empezaron a llorar, ellos no empezaron a gritar, sino que la palabra de Dios dice en el verso 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban
himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos y amigos, quizás llegas a un momento difícil, quizás sientes que ya no se puede, pero la única solución es adorar a Dios. Empieza a cantar, empieza a orar. Quizás muchos dicen, para ellos es fácil, pero estar en esta enfermedad no se puede. Pues la palabra de Dios dice que hay que confiar en Dios. Él nos da la fuerza, Él nos da la sabiduría para salir en las situaciones difíciles. Como nosotros habíamos pasado en ese proceso en el 2021, mi nena ya estaba por agonizarse, pero nosotros tuvimos la confianza en Dios, que Dios va a hacer la obra, que Dios va a hacer el milagro. Nunca habíamos dicho que qué día va a morir. No, nosotros habíamos confiado en Dios, que Dios es el Dios de los milagros, es el doctor de los doctores. Por eso, hermanos y amigos, que me escuches en esta hora de la tarde, no confíes en el hombre, no confíes en el hombre en la tierra. Quizás el doctor te dice que ya no hay solución para tu vida. Quizás te dice ya no hay solución para esa enfermedad, pero Dios te dice, ven y yo te sanaré, yo te curaré. Hermanos y amigos, la palabra de Dios nos promete bendecirnos, sanarnos. Solo tú, amigos y hermano, si no te acercas a Dios, pero Dios te está esperando con los brazos abiertos. Quizás te encuentras en situaciones difíciles y ya piensas alejarte en las cosas de Dios. Pues te animo en esta hora de la tarde, acércate más en las cosas de Dios. Cuando pasas en un proceso, es ahí donde Dios te examina, es ahí donde Dios te talla, es ahí donde Dios mira tu fe, si verdaderamente estás confiado en Él. Por eso, hermanos y amigos, en esta hora de la tarde que me escuches, te animo a que sigues adelante en las cosas de Dios. Quizás dice, pues estoy orando, no veo los resultados, no veo lo que Dios me ha prometido. Pues te animo en esta hora, sigue luchando, sigue orando. Dios obra cuando llega su tiempo. A veces nosotros pensamos hacer tal cosa, pero los pensamientos de nosotros no es igual que el pensamiento de Dios. Por eso, hermanos y amigos, tú que pasas en momentos difíciles, tú que pasas en situaciones difíciles, acércate más a Dios, habla con Dios. Quizás muchos dirán, ¿cómo puedo hablar con Dios si no lo puedo ver? Pues la única manera para que tú hablas con Dios, para que comunicas con Dios, es por medio de la oración. Es por medio de la oración tú puedes hablar con Dios. Por medio de la oración puedes comunicar con Dios. Dios no tiene horario. Él te escucha en cualquier hora, sea de noche, sea de día. Él está atento. Él no es hombre, no es humano para que duerme, para que descanse, no. Dios te está escuchando. Dios te está viendo en toda hora. Quizás muchos dirán, pues Dios no lo veo. Pues Él mismo dijo en su palabra, voy, pero dejaré al Consolador que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Espíritu Santo es el que nos acompaña todos los días.
Hermanos y amigos, no te sientes solo, no te sientes sola. Dios está con nosotros. Luego el verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Hermanos y amigos, vemos aquí que el poder de la oración, el poder de adorar a Dios. Pablo y Silas no empezaron a pelear, no empezaron a forzarse para que se soltase, no. Ellos empezaron a orar. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, Pablo y Silas cantando himnos a Dios. A medianoche ellos cantaban, no empezaron a llorar, no empezaron a forzarse las cadenas, no, ellos empezaron a cantar. ¿Y qué pasó? Pues Dios escuchó la oración, Dios escuchó la adoración de ellos. Y dice la palabra de Dios: de repente vino un gran terremoto, y de tal manera los cimientos de las cárceles se sacudían. Con el poder de Dios se sacudió la cárcel, se sacudió todo, hasta las cadenas se soltaron. Por eso, hermanos y amigos, tú que me escuchas en esta hora de la tarde, el poder de Dios está con nosotros. Simplemente tenemos que confiar en Él para que nos ayude en las situaciones difíciles. No es hora que tú empieces a llorar, o que te alejes de los caminos de Dios, o que tal vez ya vas con otra persona, ya vas con un brujo, ya vas con un adivino para que te adivine lo que está pasando. Pero Dios te habla en esta hora de la tarde. La única forma para que tú salgas en esa situación difícil es adorar a Dios, es orar a Dios, presentarse la situación que estás pasando ante la presencia de Dios, y Dios te va a sanar. Dios te va a sacar de ese problema, Dios te va a sacar de esa situación difícil. Simplemente hay que tener fe. Y luego dice: las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las puertas de las cárceles se abrieron y todas las cadenas se soltaron. ¿Por qué? Porque Dios los ayudó. Dios los ayudó mostrando su poder. Y luego después dice el verso 27: despertándose el carcelero y viendo abiertas las puertas de las cárceles, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos se habían huido. Hermanos y amigos, la palabra de Dios nos habla. Al abrir las puertas, Pablo y Silas no salieron huyendo, no salieron corriendo, no, sino se quedaron esperando. Y viendo el carcelero, se espantó, pensó que todos los carceleros, los que estaban en la cárcel, habían huido, pero no, ahí estaban. Sacó su espada, él se iba a matarse solo, pero Pablo le gritó. Dice el verso 28: mas Pablo clamó en gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo le gritó
en alta voz diciendo: no te hagas daño, aquí estamos. Hermanos y amigos, aquí vemos el poder de Dios se manifestó en la cárcel. Tú que estás pasando en momentos difíciles, creemos por fe que Dios te va a sanar, que Dios va a hacer la obra, que Dios va a hacer el milagro en tu vida. Pues no solo en aquel tiempo Dios hizo obra, Dios hizo milagro, no, también es el mismo Dios que estamos adorando. La palabra de Dios no pasa, es el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre seguirá siendo el mismo Dios. Entonces dice el verso 29, Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hermanos y amigos, la palabra de Dios nos enseña que la oración tiene poder, la adoración a Dios tiene poder. Abriendo las cárceles, el carcelero se espantó, se asustó, se quería matarse, pero Pablo dijo que aquí estamos. Entonces el carcelero, pidiendo luz, y se entró adentro, temblando, se arrodilló delante de Pablo y Silas y les dijo, y sacando les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero, viendo el poder de Dios, él entró y se postró ante Pablo y Silas diciendo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hermanos y amigos, tú que estás escuchando en esta hora de la tarde, pues la única forma para que tú seas salvo, para que tú salgas de esa pobreza, para que tú salgas de esa enfermedad, es creer en el Señor Jesucristo. No hay otra salida, no hay otro camino. Él es el único camino para llegar a la vida eterna. Quizás tú, hermano o amigo, que estás atravesando momentos difíciles, pues la única solución es creer en el Señor Jesucristo. Vemos el ejemplo, lo que nos menciona en la Biblia. El apóstol Pablo le dijo al carcelero, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues ellos no hablaron de la casa, de la pared, de los techos, no, de la familia, de los hijos, de las hijas, de la esposa, de toda la familia que está en la casa, pues serán salvos. Solamente hay que creer en el Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Hermanos y amigos, Pablo y Silas, saliendo de la cárcel, llegaron a la casa del carcelero, hablaron a él y todos los que estaban en la casa, y creyeron en el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos y amigos, tú que estás pasando en momentos difíciles, la única solución es creer en el Señor Jesucristo. No hay otra persona, no hay otro hombre aquí en la tierra que en confiar, sino que solamente